Ok. Esta es la cuarta clase sobre el curso intensivo de Economía Física. Esta clase la titulamos El fraude de las energías verdes y Vernadsky, la noósfera. La idea de tomar el trabajo de Vernadsky en esta diapositiva, en esta presentación, tengo un problema porque no está pasando la siguiente. Oh, genial. Ok. Él es Vernadsky. Vernadsky es un biogeoquímico ruso, ucraniano. Lo que Vernadsky representa en el trabajo de la investigación de LaRouche es una aportación que el propio LaRouche reconoce como un trabajo científico que permitió el descubrimiento de un nuevo principio, pero que al mismo tiempo LaRouche también había trabajado, y al conocer el trabajo de Vernadsky, él reconoce que ambos, por sus propios medios, por el propio lado cada uno, llegó al mismo descubrimiento. Ahora, Vernadsky, como biogeoquímico ruso, él lo que plantea son tres espacios fase en la naturaleza. El concepto básico de Vernadsky es la materia viva, que son todos los organismos presentes en la Tierra, todo lo que podemos llamar materia viva. Esta materia viva a la vez representa el máximo potencial de desarrollo o de transformación de la energía de la Tierra, que podría representar cualquier otro tipo de sistema dentro de la naturaleza o dentro de la biosfera. Los tres espacios fase que determina Vernadsky que interactúan en el medio son la materia inerte, que son principalmente las rocas sólidas, gases, líquidos. La materia inerte no significa algo que haya tenido vida y ya no tiene, sino que de entrada no tiene vida. Ese es el primer espacio fase que Vernadsky plantea como conceptos básicos para ir construyendo su conocimiento. El segundo espacio fase es la biosfera o la materia viva. La biosfera como un conjunto de procesos de la materia viva. La envoltura, por decirlo así, de la Tierra, de la biosfera. Y el tercer espacio fase es la noósfera o la esfera de la mente humana. Aquí voy a abordar cada uno para que podamos tener una idea completa de estos tres espacios fase. El otro concepto que Vernadsky desarrolla y es fundamental es lo que él llama la migración biogénica de átomos, que es el intercambio de la materia y la energía. Este intercambio del medio de la materia inerte, la materia viva, se da por medio de procesos como la respiración, la alimentación y también la reproducción. Dentro de estos conceptos de la materia viva y el desarrollo de la migración biogénica de átomos, tenemos un planteamiento que hace Vernadsky que es muy importante, con el que podemos empezar. Aquí la idea es que ¿qué nos hace al ser humano, qué nos hace al hombre diferente al resto de las especies? Porque hay algo en la naturaleza humana que no existe en ningún otro ser vivo. Ese algo que existe en la naturaleza humana es la mente creativa, que nunca construye su medio de la misma forma como lo hacen algunos animales, sino que representa otro tipo de geometría, otro tipo de nivel, de estructura. No solamente diferenciado, como hemos escuchado en muchos movimientos ecologistas radicales, que la diferencia entre el ser humano y el animal, pues, radica únicamente en que tal vez él utiliza la lógica para poder resolver los problemas.
Vernadsky y el propio Larouche se refieren a la diferencia con el hombre en algo más profundo, que es esa capacidad creativa volitiva, es decir, voluntaria, con un libre albedrío educado. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, que es, ¿cuál podría ser el significado y las implicaciones de esta mente humana que por esa voluntad decide cómo y en qué medio vivir? ¿Cuáles serían las consecuencias de responder esta pregunta? El equipo de investigación del movimiento de Larouche profundizó la pregunta al estudiar el trabajo de este biogeoquímico ruso ucraniano, Vernadsky, quien ahondó en estos temas con la idea de presentar un espacio-fase superior a los que hemos visto, la materia inerte, la materia viva, y él habló de un espacio-fase que se llama la noósfera, que es esa esfera de la mente humana. En principio, Vernadsky reconoció que nada en la Tierra vive en un estado libre, es decir, como si hubiera parte de la materia viva o parte de la materia inerte o el hombre, como si estos tres espacios fases no estuvieran conectados entre sí. Vernadsky plantea que no hay nada en la naturaleza que esté en un estado libre. Cada organismo está íntimamente conectado con el medio en el cual tiene esta interacción. Esta relación es lo que se llama esa migración biogénica de átomos, ese intercambio de materia y energía que permite esa coexistencia de estos tres espacios fase. Así que en este sentido, la materia viva no solamente modifica la corteza terrestre, sino que esa materia viva transforma o produce al mismo tiempo la atmósfera de la que gozamos debido a esa acción. Es decir, Vernadsky plantea que el principio de vida no es un principio meramente de la Tierra, que el principio de vida es un principio universal, es un principio que no es solamente para la Tierra, sino que existe como un principio y que se ha dado en particular aquí en la Tierra, y que el proceso de la vida, y esto es muy interesante, por lo menos para mí que veía la parte de la química y la biología, es que la vida no se creó en la Tierra de dentro hacia afuera, como nos han hecho creer. Como se analiza la corteza de la Tierra, se plantea que los metales más pesados están en la parte del núcleo, por una lógica bastante simplista. Sin embargo, Vernadsky, en un libro que él llama La biosfera, que lo tenemos, por supuesto vamos a leerlo. En este libro de la biosfera, él presenta que la vida como tal es un principio cósmico, que el desarrollo de la biosfera en este planeta se dio por un mecanismo cósmico, no por una cuestión interna. Y esto para mí es revolucionario porque plantea que la Tierra coexiste en un medio cósmico y que la vida como tal no es una cuestión particular, sino que como es un principio universal, puede activarse en cualquier otra parte del universo, o por lo menos del sistema solar. Ahora, lo que esto implica es que si hablamos de las especies, en cómo las especies han evolucionado, no ha sido como esta idea también que nos han dado, que las especies, las que permanecen en el medio, son las especies que se adaptan, las más adaptadas. Y eso también ha sido un error que Vernadsky plantea. Él dice, no es las especies más adaptadas las que sobreviven, sino son las especies que generan las condiciones para seguir existiendo. Y aquí vamos a entrar a un tema interesante más adelante, pero quiero que puedan ustedes recordar esta parte de cómo las especies generan
una tecnología para poder coexistir y sobrevivir de manera exitosa en el ambiente en el que se desarrollan. Por ejemplo, la materia viva solamente representa un 0.25% del total en todo el planeta. Sin embargo, esta representación, que es tan pequeña, es lo que activa la energía que llega al planeta por medio de rayos cósmicos, por medio de radiación, etc. La materia viva es la encargada de desarrollar y activar esa energía hacia todo el sistema de la biosfera, de modo que va generando una energía que se llama energía libre. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo funciona la biosfera, tenemos principios, cómo funcionan los océanos, cómo funciona la atmósfera, cómo funciona la materia viva y cómo ha evolucionado. Podemos ver cómo las especies requieren un cambio en su sistema para poder sobrevivir al sistema que va adelante. Por ejemplo, y este es todo un tema y en algún momento lo vimos en una de las clases de los jueves, pero un ejemplo de esto es, por ejemplo, las plantas. Las plantas tienen una raíz. Esta raíz les permite independizarse del medio, es decir, esa raíz transfiere esa migración biogénica de átomos por medio de la nutrición. La planta con esa raíz absorbe agua y nutrientes que permiten que el sistema funcione. Esto para una planta significa una implementación de tecnología, una cuestión más eficiente, porque por medio de eso puede vivir, entre comillas, en cualquier medio en donde existan las condiciones de agua y de nutrientes, porque tiene una raíz que la lleva. Ahora, este concepto de Vernadsky, de la migración biogénica de átomos, representa el que estos espacios fase no están aislados, el que la materia viva con la materia inerte y la noósfera siempre están coexistiendo. Esta parte del ser humano, como la noósfera, es muy importante nombrarla porque se ha dicho que el ser humano es un ser que es exógeno al planeta, exógeno a la naturaleza, inclusive planteando que el ser humano no tiene nada que hacer en los procesos de la biosfera. Ahora, quiero leerles este concepto de Vernadsky de la noósfera. Dice, un nuevo fenómeno geológico sobre nuestro planeta. Por primera vez el hombre se vuelve una fuerza geológica de gran escala. Puede y debe reconstruir la esfera de la vida por medio de su trabajo y pensamiento. Radicalmente esa comparación con el pasado. Es decir, la naturaleza dota al hombre, por medio de la naturaleza, se dota al hombre con un principio creativo, que ese creador le da al ser humano para que pueda transformar procesos que la propia naturaleza no puede hacer. Es decir, la naturaleza como tal es eficiente porque tiene un principio de cognición. Si ustedes se dan cuenta, toda la naturaleza es perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque funciona de acuerdo a ese sistema, de la manera más eficiente. Los mares, por ejemplo, tienen una capacidad de absorber una energía calórica, pero no la pierden tan rápido. El sol, por ejemplo, hablando de un principio universal, el sol tiene una capacidad, una densidad de flujo energético muy elevada. Nosotros como seres humanos no somos el sol, no somos el océano, y la pregunta es, ¿de dónde viene o en dónde está esa cualidad que representa al hombre muy diferente a toda la materia viva? Porque si en efecto el sol representa una capacidad energética para la vida que es fundamental, no tiene algo que a nosotros sí se nos ha regalado,
El creador nos regaló algo que se llama capacidad volutiva. Es decir, nosotros podemos decidir. Ese es el primer regalo que tenemos. El segundo regalo es que el ser humano, aunque no tiene esa capacidad per se física de poder generar esa densidad energética, tiene algo que es en potencial, no en acto, pero en potencial, mucho más extraordinario. En esta parte, quiero comentarles el concepto de Vernadsky. Él tiene un documento que se llama Noósfera. Es muy corto y es muy profundo, en donde él plantea la existencia de esta relación. No es solamente una cuestión lógica la que nos hace hacer descubrimientos. No es solamente que observamos la naturaleza y consideramos que la naturaleza nos crea ciertas paradojas que deben ser resueltas por medio de una lógica, sino que Vernadsky y el propio LaRouche plantean que el descubrimiento de principios para mejorar la biosfera, y esto yo sé que es a los ecologistas radicales les enoja mucho, ¿no? Decir, ¿cómo se te ocurre decir que el ser humano va a mejorar la biosfera y volverla más eficiente? Sin embargo, esta es la realidad. El ser humano, al tomar estas paradojas del medio, sí, tal vez por una observación, pero lo que genera ese resultado de hacer un descubrimiento científico no es solamente la observación, pasar a la lógica y entonces tienes el descubrimiento, sino genera una paradoja en la mente del hombre al no encontrar una respuesta en la base de conocimiento que ya tiene establecido. Y también genera una paradoja el ver que el medio como tal no responde a esa base de conocimiento científico que se supone es correcta. En esta parte, Vernadsky menciona algo que es muy interesante. Él dice esto tomando en cuenta que la energía que suministra el sol, la agricultura hace posible mantener a 150 personas en 1 kilómetro cuadrado. Si recuerdan que hablamos de la densidad relativa potencial de población, ¿cuánta producción se puede tener per cápita por kilómetro cuadrado? Esto es muy parecido a lo que plantea LaRouche. 150 personas en 1 kilómetro cuadrado, es decir, en la superficie terrestre total del globo, se podría mantener una población de 22.500 millones de personas. A saber, 22 a 24 veces el número actual, utilizando las nuevas fuentes energéticas. La Tierra podría mantener una población de 3 billones de personas, es decir, más de 10 millones de veces mayor que la población actual. Estas cifras se deberían aumentar enormemente, ya que el hombre ahora puede utilizar una fuente de energía, la energía conectada al núcleo atómico. Esto se lo menciono porque Vernadsky fue uno de los principales defensores como científico de que Rusia tuviera una investigación para saber qué isótopos podía utilizar para el beneficio de Rusia. En ese periodo hubo muchos cambios políticos y no se pudo llevar a cabo esto. Él menciona cómo en la Unión Soviética había estos cambios que impidieron que los científicos pudieran desarrollar más trabajos sobre los isótopos. En esta dirección que plantea Vernadsky, él reconoce la energía nuclear como base fundamental para dar un salto tecnológico hacia un nuevo estado fase del hombre. Porque él considera que en estos 3 espacios fase, la materia inerte, la materia viva, envuelta por la biosfera, que contiene ambos, la Tierra o el proceso geológico ha pasado a un nivel que se llama noósfera, y él dice, es el último nivel en el que estamos, y es uno de los más importantes. ¿Por qué es uno de los más importantes? Porque define cómo se puede transformar la biosfera al hacer esos descubrimientos. Ahora, en este sentido, quiero mencionarles también cómo
este concepto de densidad de flujo energético representa los recursos y la energía que requiere un sistema para sostenerse y avanzar. Estos deben ser organizados de tal forma para ser eficientes o de alguna manera la economía logra que sean deficientes. Pueden ser eficientes o deficientes. Si esta densidad de flujo energético se mantiene constante, el sistema al que pertenece se mantiene hasta cierto límite, pero luego empieza a decaer. Si esto pasa al contrario y aumenta, el sistema evoluciona. Esto es muy interesante porque, como yo les comentaba, el ejemplo de una planta que empieza a generar una raíz por la cual por ese medio se alimenta y tiene una relación biogénica de átomos, esta interacción de intercambio energético material. Esa planta desarrolla su propia tecnología y propicia una mayor diversidad. Es decir, esa especie, el secreto que desarrolla es que se produce y evoluciona. Esta actividad de migración biogénica de átomos, es decir, de ese intercambio energético material, si ese intercambio energético material, esa densidad aumenta, entonces tenemos un alto flujo energético. Esto es que la vida está aumentando, que la vida tiene un mayor poder sobre la biosfera. Esto igual contrario a lo que se ha dicho por los ecologistas radicales, que a mí me parece absurdo totalmente, que es no consumo, disminuir el consumo. Yo creo que esto está planteado bajo una base epistemológica, de hecho ontológica errónea. La vida siempre busca ocupar más energía para el sistema, hablando en el sistema de la vida. La vida nunca va a poder avanzar a nuevos estados fase si no tiene una densidad de intercambio energético material con el medio, llamada migración biogénica de átomos. Si la vida no tiene ese aumento en esa tasa de intercambio, simplemente no puede funcionar. Simplemente un sistema cuando está en ceros, cuando no está creciendo, no se mantiene así, sino que se colapsa. La vida requiere tener este intercambio energético material para poder desarrollar lo que van a requerir esas especies o esa materia viva para el siguiente estado fase. En esta parte, ese avance tecnológico que genera la vida, que parecería algo muy atrevido decir, pero la vida es un sistema que siempre está evolucionando y que siempre está buscando nuevas tecnologías. Siempre que hay un proceso de cambio en la biosfera, ese proceso de cambio pasa después de que esas especies ya fueron dotadas con lo que requieren para poder sobrevivir ese nuevo espacio-fase. Ahora, este trabajo de Vernadsky, que es más profundo, él también tiene más documentos donde aborda el tema de la densidad de flujo energético de la vida, donde aborda el concepto de cómo el ser humano puede hacer una intervención geológica mucho más eficiente de lo que podría hacerlo la vida, sin sustituir a la vida. Y sin decir que el ser humano puede crear vida. Por supuesto que no podemos crear vida, pero podemos eficientar el principio de vida que existe en la biosfera. ¿Cómo lo logramos? Aquí hay un ejemplo muy interesante que se estuvo hablando de hecho en la mañana, que era cuando el ser humano interviene, por ejemplo, la creación de un río. Aquí en México, en Colombia, en Perú, en todas las naciones, en África, en los países árabes, requerimos agua, agua que pueda ser funcional, no solamente agua. Y si nosotros tenemos la necesidad de mover el agua donde se requiere,
no como lo plantea actualmente la economía, que el agua no se mueve de su lugar. Que si te tocó agua, bueno, pues qué buena suerte, y si no te tocó agua, pues bueno, pues qué mala suerte. Eh, lo que plantea Vernadsky y Larouche es que el agua debe ser llevada a donde se requiere. Entonces hay proyectos de infraestructura que plantean la creación de ríos artificiales que pueden ser llevados de un punto en donde los ríos, el agua del río se va al mar. Y es un desperdicio porque antes de que se vaya al mar en un proceso natural del ciclo del agua, tiene que pasar por toda la parte interna de ese país para poder irrigar zonas y poder activar los cultivos. Debe pasar por zonas donde se requiera. Y ya después de pasar por esas zonas donde se requiera, puede empezar el ciclo natural del agua. Ahora, este río que se plantea por el hombre como un requerimiento, no solo una necesidad, un requerimiento de la vida para seguir funcionando en ese sistema. La naturaleza le llevaría miles de años hacer un río, porque es un proceso eficiente. La vida es eficiente, ese principio de vida en la biosfera es eficiente. Sin embargo, lleva un tiempo. Pero el hombre participa del principio de la vida y también del principio de la cognición, de la creatividad. Y este principio del que participa le permite llevar a cabo esa infraestructura, esa nueva tecnología que la naturaleza va a hacer, pero el ser humano al intervenir, porque es parte de la biosfera, en lugar de que le lleve miles de años, le puede llevar 10 años solamente. Entonces, ¿qué significa esto? La primera pregunta con la que yo me he encontrado con los ecologistas radicales, y siempre digo radicales porque hay dos niveles de ecologismo, pero ahora estoy hablando de los ecologistas más radicales y hasta cierto punto más ignorantes, que es, ¿y por qué? Siempre dan esa pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué quieres mover el agua de su lugar? ¿Y por qué quieres llevar agua a la población? ¿Y por qué quieres hacer un río artificial? Si está el planeta, está la naturaleza, respétalo. No lo toques. Está en equilibrio. Son palabras nominales, pero no tienen un concepto, no tienen un fundamento científico. ¿Por qué? Aquí quiero entrar a dos puntos importantes. Vernadsky plantea que la vida en la Tierra es un fenómeno, es el efecto de un fenómeno cósmico. Él lo toma de un trabajo de Huygens que se llama Cosmoteoros. Este trabajo de Cosmoteoros me di a la tarea de buscarlo y encontré el libro. Está en inglés, está en una página. Yo creo que va a ser parte de lo que se ha estado mencionando en las reuniones con Helga de un plan de estudios. Y un plan de estudios debe incluir el trabajo de Huygens, de Christian Huygens, donde él presenta una hipótesis de cómo la vida en la Tierra es un principio cósmico y cómo el ser humano, aunque participa de la vida, y está contenido en la biosfera, no es un animal. Y da las características de por qué habla. El ser humano tiene el arte, tiene la geometría, el ser humano descubre, el ser humano se cuestiona sobre si lo que vive es lo correcto. Y el ser humano se cuestiona sobre si lo que esa naturaleza quiere hacer en ese espacio-fase es lo mejor o hay que hacer algo diferente. Este trabajo de Huygens, Vernadsky lo toma para respaldar que la vida es un principio cósmico. Ahora, si la vida es un principio cósmico y la Tierra representa una interacción de espacio-fase, ¿por qué podemos decir que la vida está en equilibrio? Yo les pregunto, ¿qué sistema que incluya procesos vivos y no vivos existe que esté en equilibrio?
Ustedes, por ejemplo, el sistema del cuerpo es tan eficiente, nuestro cuerpo es tan eficiente que puede tener ciertas características de principio de vida y sin embargo es como una máquina que funciona de forma perfecta. Nosotros no podemos generar vida, ni tampoco podemos hacer que reconstruir el principio de vida en una máquina, como se ha planteado muchas veces. Pero hablar de que el ser humano está en un equilibrio perfecto absoluto es un error, porque el ser humano no está en un equilibrio, mucho menos en un equilibrio fijo. Lo que Vernadsky plantea es que el ser humano y la biosfera tienen un equilibrio dinámico, una relación dinámico de intercambio energético material con el medio. Ahora, el ser humano no está en equilibrio y no tiene por qué estar en equilibrio. La naturaleza no está en equilibrio y no tiene por qué estar en equilibrio. Una cosa es cuando nos dicen hay que tener un equilibrio en la parte emocional, la parte creativa y la vida y tus relaciones con las personas, etcétera. Eso es otro tema. Eso es un tema de una coexistencia con el medio de la forma más eficiente. Pero la naturaleza y el hombre nunca han tendido al equilibrio. Han tendido más bien a un sistema armonioso han tendido a un sistema armonioso, dinámico, que camina hacia ser perfectible. Y además aquí viene una pregunta interesante que me gustaría que pensaran por unos minutos. Realmente, ¿cuál es la idea de ser perfectos? ¿Para qué? ¿Por qué tendríamos que ser perfectos? ¿Por qué el ser humano debe ser perfecto? ¿Y por qué la naturaleza debe ser perfecta? ¿Para qué? Este planteamiento es un planteamiento profundo que viene del concepto del creador. Que el creador es perfecto, entonces su creación tiene que serlo también. Si esa creación no es perfecta, ofende al principio del creador. Por lo tanto, debemos buscar ese equilibrio fijo. Esa es la concepción aristotélica que nunca ha llevado a realmente descubrir algo profundo. El planteamiento de Vernadsky es no estamos en un equilibrio. La naturaleza tiende hacia un ordenamiento dinámico, armónico. En este sentido, si nosotros vemos a la naturaleza, al planeta Tierra, nos damos cuenta que hay tantos fenómenos que están ocurriendo que algunos de ellos el hombre todavía no los logra entender y no los logra entender por su método, por esas concepciones erróneas de pensar que simplemente la naturaleza está ahí para contemplarla. Siguiendo con este concepto de densidad de flujo energético y el concepto de que la vida es un fenómeno cósmico, abordamos en paralelo la idea de que LaRouche aportó a la economía física. LaRouche toma el trabajo de Vernadsky y desarrolla la aportación de la noósfera en la economía. Este libro también lo tenemos, también lo vamos a tener. Para entrar a este concepto, quiero leerles otra parte de Vernadsky que habla del poder del hombre, de la capacidad o la capacidad que tiene el hombre de interceder entre la biosfera y el principio de vida. El poder del hombre está conectado no con su materia, sino con su cerebro, sus pensamientos y su trabajo guiado por su mente. En la historia geológica de la biosfera se abre un gran futuro para el hombre si se da cuenta de eso.
y si no digiere su mente y su trabajo hacia su autodestrucción. Este nuevo estado de la biosfera al que nos estamos aproximando sin darnos cuenta es la noósfera. Aquí enfrentamos otro enigma. Si el pensamiento no es una forma de energía, ¿cómo puede modificar los procesos materiales? Esta pregunta quiero que la piensen unos minutos y podamos abordarla al final de la clase. Si el pensamiento no es una forma de energía, ¿cómo puede modificar los procesos materiales? LaRouche, en paralelo con el concepto de Vernadsky de la migración biogénica de átomos, aporta un concepto nuevo que se llama la migración biogénica de materiales. Si ustedes van siguiendo el concepto de migración biogénica de átomos, podemos entender que esa migración biogénica de materiales que plantea LaRouche se refiere a ese intercambio, a esos requerimientos del hombre para poder funcionar en el sistema, en ese espacio-fase en donde se encuentra, en esa economía. Esa intervención del hombre de descubrimientos, como vemos en esta presentación, la madera, el carbón, el petróleo, la fisión, la fusión, esto representa una nueva tecnología, es decir, así como hablamos de que la naturaleza, la biosfera, genera las condiciones para que esa materia viva pueda sobrevivir de forma exitosa en el siguiente espacio-fase que vendrá. Ese avance tecnológico que se da en las especies para que puedan sobrevivir, el ser humano también lo hace. Es diferente, obviamente, tiene otra geometría, otro nivel, otra densidad de flujo energético, pero es el mismo principio. El ser humano conoce la naturaleza, reconoce un recurso, porque los recursos no es algo que están ahí explícitos. Si ustedes se dan cuenta, para que algo consideremos que es un recurso, debe ser primero un proceso cognitivo. Tienes la madera, se utilizaba como un recurso, y antes de terminarse la madera, como muchos ecologistas plantean, que nos hemos acabado los recursos de este planeta, pues podemos hablarlo terminando la clase, pero no hay un solo recurso que el ser humano se haya terminado hasta ahora. ¿Por qué no? Porque el ser humano siempre está buscando ese nuevo espacio-fase, ese nuevo desarrollo de tecnología que le permita funcionar de la manera más eficiente en ese momento y desarrollar lo que requiere a futuro. Esa es la capacidad creativa del hombre. Esa capacidad creativa no la tenemos solo para salir de problemas en los que nos metemos o para salir de una crisis solamente pensando que dándole dinero a la gente se va a resolver, por ejemplo, esta pandemia, o que dándole una despensa o dándole medicamentos, sino que esa capacidad creativa fue hecha para una función mucho más sublime y mucho más profunda. Si nosotros vemos los recursos, la madera fue utilizada, pero antes de terminarse la madera, el ser humano generó la nueva tecnología que iba a requerir. Utilizamos el carbón, después el petróleo, del cual se derivan muchos más productos, después la fisión y bueno, la fusión que está en investigación. Paralelo a esto, el hombre va generando lo que requiere. La industria marítima, canales, como les comentaba, de un río artificial, trenes de alta velocidad para viajar de un lugar al otro y poder desarrollar infraestructura que pueda ir más allá de la velocidad del sonido, como los aviones supersónicos, vuelos espaciales y velocidades relativistas. Ahora, algo aquí que me gustaría mencionar como un asterisco muy importante es que el ser humano no ha sobrevivido porque se haya adaptado al medio. Igual que la vida
la especie que sobrevive no es la que se adapta, más bien es la que hace un implemento tecnológico para poder evolucionar. Y así el hombre, si seguimos con ese concepto de que el hombre puede funcionar si se adapta al medio, vamos a estar muertos. El hombre no se puede adaptar al medio. El hombre debe adaptar el medio a lo que requiere, no para él. Y aquí esto es algo que vamos a abordar más adelante. Porque la primera pregunta viene a decir, ¿y por qué todo esto para el hombre? Yo más bien lo que pregunto es, ¿por qué no? ¿Por qué no? No es solamente para el hombre, sino es una herramienta para desarrollar ese principio que le fue dado al hombre, que ahorita más adelante lo voy a tocar. Ahora, en esta idea de la migración biogénica de materiales, esta tabla es una comparación. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esos recursos que mencioné, la madera, el carbón, el petróleo, la fisión, la fusión, la antimateria. Bueno, cuando vemos esta parte, estos combustibles, lo que utilizaríamos de madera, que serían toneladas, para generar una cantidad de energía, esta gráfica representa proporcionalidad. 23.5 toneladas de madera son equivalentes a 1.86 gramos de uranio. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Por qué el hombre seguiría utilizando la madera cuando puede utilizar el uranio enriquecido? Esta pregunta es interesante porque el ser humano no busca de forma natural lo ineficiente, a menos de que sea obligado a buscar lo ineficiente. Si ustedes ven esta gráfica, la comparación es totalmente radical. Y no solamente en términos energéticos, sino la densidad de flujo energético también se refiere, a la idea de todo lo que desarrollas alrededor de ese nuevo implemento tecnológico o de ese nuevo recurso. No es lo mismo quemar la madera para cocinar, que tú pones la madera, pones un sartén, quemas la madera y empiezas a calentar. Ese desarrollo tecnológico no requiere algo más profundo, otro nivel. No es lo mismo eso, hablar de la energía nuclear, en donde requieres un reactor, donde requieres un sistema de calidad, donde requieres la intervención de ingenieros, arquitectos, donde requieres todo un desarrollo alrededor de esa energía y que eso genera empleos realmente productivos y que eso te permite mejorar las condiciones de vida de una forma más eficiente a que si seguimos usando madera. Es decir, no es solamente una necesidad, es que representa lo más eficiente en términos de recursos. Esto LaRouche le llama una migración biogénica de materiales. Esta es una gráfica que en algún momento también habíamos visto. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica representa ya en tiempo cómo el ser humano cada vez ha ido desarrollando nuevos recursos, pero esta vez que ha ido desarrollando nuevos recursos, el tiempo que toma para tener una nueva tecnología cada vez es menor. De la madera al carbón nos llevó 400,000 años. Del carbón al petróleo, 2,200 años. Del petróleo a la fisión, 100 años o más, está llevando un poco más. ¿Qué es lo que esto refleja? Que el tiempo para hacer el descubrimiento de una nueva tecnología que vamos a utilizar cada vez es menor.
lo que hace que cada vez sea más eficiente el sistema. Y de aquí, de esta gráfica, se deriva toda una discusión sobre si realmente nosotros tenemos la visión de un futuro. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el presente. Si nuestra visión de futuro son los conceptos pragmáticos, erróneos del ecologismo radical, de no utilices más recursos, de no necesitamos más gente en este planeta, de la idea malthusiana de que los recursos crecen. Esta gráfica representa esa, es una locura. Es una locura que cualquier persona que ni siquiera necesitas estudiar ingeniería, si te dicen que los recursos crecen de una forma aritmética, pero la población crece de una forma geométrica, tú encuentras ahí una paradoja en donde dices, bueno, pero si la población crece en una forma geométrica y la población, que somos nosotros, que soy yo, que eres tú, tenemos una capacidad creativa, estamos hablando de que no es la gente como si fuéramos animales, es la población crece en una forma exponencial. Es decir, la capacidad creativa, el potencial creativo crece exponencialmente. Y los recursos no es que crezcan, de hecho los recursos ni siquiera crecen de forma aritmética, no van a crecer hasta que el ser humano determine que pueden ser utilizados como un recurso. Entonces, si esa capacidad creativa del ser humano se está desarrollando de forma geométrica, ¿cuál es el problema? El problema yace en esta relación mentirosa, tramposa, porque como vemos aquí, si usamos 1.9 toneladas de madera para generar una determinada cantidad de energía, pero eso mismo lo podemos hacer con gramos de uranio enriquecido, entonces, ¿cuál es la falla? Esa es otra pregunta que quiero dejar en la mente. ¿Cuál es la falla? Ahora, quiero pasar para ir terminando, a un concepto que desarrolla LaRouche, planteando que esta economía, como se nos ha planteado, parte de una idea de axiomas a priori erróneos, pero que como son axiomas a priori, no tenemos el derecho de cuestionarlos, porque son a priori, son autoevidentes. Estos axiomas, partiendo del hecho de que el ser humano es el problema sobre todo esto, que la Tierra, no sé si ustedes han visto, en cuanto empezó la pandemia y nos tuvimos que guardar en nuestras casas, más de la mitad del planeta está guardada en su casa. Empezaron a llegar videos diciendo que la Tierra ahora sí está descansando, que el planeta ahora sí está respirando mejor, que el planeta está muy contento porque ya no estamos ahí para estarlo, iba a decir una palabra mexicana, pero esto está grabado, entonces para estarlo molestando, para estar interviniendo, que ya no estamos ahí, que prácticamente esto es el paraíso porque ya no está el hombre. Esta idea, yo quiero preguntarles si realmente lo creen. Porque una persona que realmente cree esto, por default, está eliminando el concepto de futuro. Es una idea absurda. Y aquí quiero pasar a dos niveles. ¿Por qué el movimiento de LaRouche no solamente no coincide con el ecologismo, sino atacamos los conceptos del ecologismo radical? Porque hay dos niveles de ecologismo. El primer nivel son una oligarquía que representa la idea de Zeus, de cómo Zeus estaba encabronadísimo
porque Prometeo le dio el fuego a los hombres. Y Zeus estaba tan enojado que a Prometeo le dio un castigo de que cada día iba a llegar como un sopilote a comerse los intestinos. Porque él sabía, Zeus sabía que al regalarle el fuego a los hombres, el hombre tenía la capacidad de tener tecnología. Fue lo primero que tuvo el hombre para poder ser libre, para poder ser independiente de una oligarquía. Y esta obra de Esquilo, ustedes la pueden leer, no estoy inventando. Ese enojo de Zeus representa esa oligarquía, que les enoja, como Helga planteó en la mañana, les enoja saber que el ser humano puede desarrollar el potencial, porque no dudan que el ser humano tiene ese potencial. Y no lo dudan, por eso buscan destruirlo por medio de los métodos educativos en nuestras universidades, por medio de campañas en donde fluye muchísimo dinero, como ustedes no se imaginan. Si ese dinero hacia esas campañas se fuera a infraestructura, sería otra cosa. Entonces lanzan por medio de ONGs. Ustedes, quiero proponerles un ejercicio. ¿Cuántas ONGs existen en sus países que se la pasen atacando el desarrollo, que se la pasen atacando a las instituciones, que se la pasen atacando al Estado? ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas ONGs hay que realmente busquen colaborar con las naciones para el desarrollo del ser humano? Estas ONGs son financiadas para destruir ese potencial. No van a poder destruir el potencial creativo, pero ¿qué es lo que hacen? Que se desvíe de lo que realmente es importante. Si nosotros tenemos el concepto de que somos lo peor de este planeta, que somos ese bicho que nunca debió de haber existido y que mejor ya no voy a tener hijos, porque ¿para qué tengo hijos si simplemente somos una basura? Esa concepción de estas ONGs que son financiadas por esta oligarquía representan un atraso hacia la sociedad, una destrucción, son un peligro latente de la destrucción de nuestra civilización. Esta es una ONG que se llama GLOBE. Yo hice esta declaración con otro grupo de compañeros y con un grupo también aquí que trabajaba Vernadsky, es un doctor. Esta declaración, yo pensaba, ¿cómo podemos decir lo que reflejan estas ONGs, este ecologismo radical? Y este título es lo que mejor refleja. GLOBE es la nueva cara del fascismo. Porque todas estas ONGs vienen de los conceptos de la eutanasia, de los conceptos de la reducción poblacional, de los conceptos de que el ser humano debe ser eliminado. Ahora, esta declaración no es solamente la escribimos entre nosotros para compartirnosla en un grupo de chat, sino que la llevamos a una intervención en la Cámara de Diputados. Para que vean que la idea de cuando debes hacer lo correcto te da una capacidad de creatividad enorme, porque nadie pudo entrar, solamente nosotros. Entonces entramos a la Cámara de Diputados, estaba GLOBE, había una reunión internacional. GLOBE representaba la idea de imponer a nuestro país el que no debía desarrollar la energía nuclear, el que debía unirse a las políticas del FMI, del Banco Mundial, para que no pudiéramos utilizar nuestros recursos naturales para el bienestar. Porque lo que hacen GLOBE y otras ONGs es decir, este país tiene estos recursos, entonces vamos a declararlos reserva ecológica para que no puedan utilizarlos y tengan un bienestar. Vean el caso de África. ¿Cómo podemos decir que esos recursos no pueden ser utilizados cuando hay gente literalmente muriendo de hambre?
¿cómo podemos decir que esos recursos no pueden ser utilizados cuando hay zonas donde no tienen agua potable? ¿Y cómo a estas alturas podemos seguir con la enfermedad del ébola? Esta idea de las ONGs que buscan controlar y destruir a los estados nacionales, que viene de esta oligarquía, es lo que representaba GLOB en ese momento. Y nosotros no podíamos permitir que se diera a conocer a los medios que eso era lo correcto. Entonces entramos, hicimos una intervención como a veces la hacemos nosotros, que es cantando, cantábamos una canción contra GLOB. Empezó a la prensa, empezó a voltear, porque la prensa siempre busca lo que está pasando. Vimos declaraciones, el representante de GLOB, que ahora no me acuerdo, ¿cómo se llama? Empezó a decir que nos sacaran, empezamos a cantar más fuerte, empezamos a repartir la declaración, nos llevaron a un cuarto en donde no nos dejaban salir, en donde nos quitaron todas las credenciales, todas las declaraciones que llevábamos, nos quitaron todo de identificaciones y después nos sacaron, pero era tan chistoso porque un grupo nos llevaba para un lado y otro grupo nos llevaba para otro lado. En fin, fue algo también muy divertido. Salimos bueno, nos sacaron del Congreso, de mi Congreso, o sea, de las instituciones de mi país. Y al otro día empezaron a haber noticias por todo el país diciendo: el movimiento de la Rush ataca a GLOB porque dicen que es una ONG que busca destruir al Estado Nacional. Y ellos dicen que el tal documento GLOB le obliga a México a dejar la energía nuclear. Y ellos dicen que eso no es correcto y que si seguimos la política de GLOB vamos a colapsar como país. Excelentes notas, porque no inventaron nada. Todo eso lo dijimos y lo sostenemos. Entonces, después de ese tiempo, vinieron muchos contactos diciéndonos: yo estoy de acuerdo con ustedes. Ingenieros nucleares, gente de los profesores, médicos, mucha gente diciendo: estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, esto yo se los comento como no solo como una anécdota, sino cómo es que organiza el movimiento de la Rush. Ahora, ese es un nivel. Y existe otro nivel, que es el que a mí más me interesa, que es de la gente ingenua que cree lo que dice el ecologismo radical. Yo, estudiando Vernadsky y estudiando, por ejemplo, el trabajo de Mendeleev, por ejemplo, el trabajo de LaRouche, lo que creo que representa el movimiento ecologista es un infantilismo de nuestra civilización. Es como cuando a un niño tú le dices que debe de hacer algo que no quiere hacer, como un niño o como a mí, como un adulto, que nos dicen: debes hacer algo que no quieres hacer, porque ese algo que no quieres hacer es porque tienes miedo y porque piensas que no lo vas a lograr, porque no estás capacitado. Yo tengo una hija y cuando yo a ella le digo que haga algo que implica dejar su comodidad, yo no espero que ustedes recuerden esto, claro, yo tampoco lo recordaría, sino porque tengo una hija, pero cuando te llevan por primera vez a la escuela, por primera vez, y tú no quieres dejar a tu mamá y que quieres estar ahí con ella porque tienes miedo de lo que va a venir, no lo conoces y no va a haber nadie que te proteja, no sabes lo que va a pasar. Y sin embargo, te quedas ahí, no hay para atrás. Te metes a la escuela, algunos llorando, otros no, y empiezas a tener que confrontarte con una realidad, a generar relaciones con otras personas que no son tu mamá o tu papá. Entonces entras a esa escuela y empiezas a generar un nuevo espacio-fase para ti, que depende de ti, cómo te relacionas, qué vas a hacer, cómo vas a resolver, no hay nadie que lo haga por ti. Y yo, cuando leo estos documentos del movimiento ecologista, veo que hay mucho miedo, que no se quiere dejar de pensar que tenemos el derecho y la misión de ir hacia otros lugares,
porque hay mucho miedo. Yo más bien en esta gente que es ecologista, que no es radical, yo veo mucho miedo de realmente confrontarse a la responsabilidad que tenemos como seres humanos de dar una dirección. La Tierra, y con esto quiero terminar, el principio de vida siempre genera herramientas para poder aumentar ese flujo de la vida. El hombre representa ese principio. El hombre representa una herramienta, somos una herramienta por medio de la cual el creador, con intervención o de intermediario la vida, nos da la capacidad de poder expandir la vida hacia otras zonas, de poder aumentar la densidad de la vida. No generamos la vida, pero podemos aumentar esa densidad en otros planetas. No somos seres terrestres. La Tierra nos está formando, nos está enseñando cómo funciona la vida. Ahí están los océanos, tenemos que comprender cómo funcionan. Está la biosfera en general, están esos principios físicos que si nosotros podemos entender y dominar, esta Tierra nos está preparando para poder expandir el principio hacia otras zonas del sistema solar, por lo menos. Si nosotros no salimos de la Tierra a llevar ese principio de vida, estamos dejando de activar esa herramienta que la vida generó por medio que el creador, al dar esta intención, esta misión al hombre y que la vida comparte, si el ser humano no desarrolla ese potencial, simplemente estamos demeritando esa nueva tecnología que ha generado la biosfera, que se ha generado. Yo quiero terminar con esto pensando en este miedo que hay de hacer algo nuevo, de hacer algo que va más allá de la comodidad de estar en la Tierra. Imagínense, si nosotros podemos viajar a otros planetas, la Luna, por ejemplo, en la Luna tenemos helio que puede ser muy eficiente para generar energía. Tenemos la capacidad de llegar a esos lugares y empezar a desarrollar el potencial creativo que tenemos. Ese potencial creativo no lo podemos desarrollar si no tenemos problemas que resolver. La creatividad no se desarrolla por la necesidad solamente, se desarrolla por una intención de mejorar el nivel de vida de alguien más, de mejorar a otra persona que no eres solo tú, de salir de ese egoísmo y pensar en otra persona. Ese principio de vida que el ser humano toma y puede desarrollar, puede activar en otras zonas del sistema solar, ese es nuestro papel. Y entonces cuando tenemos a los ecologistas planteando que eso no lo debemos de hacer, debemos de ser muy pacientes y debemos de inspirarlos a decir, la vida no solamente es en la Tierra, la vida es un principio cósmico universal. Y los hijos de nuestros hijos, de los hijos, más adelante, generaciones más adelante, tienen el derecho de poder ir a otras zonas y poder ayudar a la vida a activar esa relación dinámica, esa relación energético-material, porque estamos en la Tierra preparándonos para eso. Debemos salir. Y esta idea de esos dos niveles del ecologismo, el nivel de la oligarquía, que sí sabe que es nuestra misión, pero no quiere que eso se desarrolle, y el otro nivel de gente que simplemente está ahí todo, pero no lo investigan. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué nos conviene creer lo que de alguna manera sabemos que es incorrecto? Cuando uno cree algo y se une a algo que tiene fallas epistemológicas, siempre es por una conveniencia.
Y la conveniencia es porque eso les quita responsabilidad sobre hacer lo que nos toca hacer con esa capacidad creativa. Entonces, eso es lo que le estamos enseñando a las nuevas generaciones, a que no sean responsables, a que no se esfuercen por generar un futuro, a que mejor aceptemos el ecologismo que dice que nos quedemos calientitos en nuestra casa, la tierra, y que no salgamos. Que si salimos fuera de mamá, todo va a estar mal. Y curiosamente, cuando te alejas de ese seno tan cómodo, es cuando creces, es cuando puedes ver el potencial que tienes, como dijo Helga en la mañana. Yo quiero terminar con esto para empezar con las preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran decir. Y gracias.